En ningún lugar descubriremos jamás una entidad que podamos considerar como surgida a partir de sí misma. Tampoco será posible suponer que se origine a partir de otras o pensar que surja como resultado de una combinación de las dos posibilidades anteriores. Por último, carece de sentido pensar que las entidades puedan originarse sin causa, es decir, de forma aleatoria o por casualidad. Existen 4 tipos de condiciones para la explicación del fundamento u origen de las cosas: la causa eficiente, la causa material, el antecedente inmediato y la ausencia de condiciones desfavorables o condición propicia. No hay quinta condición. Pero ningún ente tiene su naturaleza propia o consustancial en el conjunto de las condiciones que supuestamente lo producen. Y si esta naturaleza propia no se encuentra en ellas, mucho menos podremos hallarla en las condiciones que producen otro ente. No podemos atribuir a la eficacia condiciones ni decir que la eficacia carezca de condiciones. Tampoco podremos decir que las condiciones puedan darse sin eficacia, pues no tiene sentido hablar de las condiciones de algo que no existe, ni tiene sentido atribuir condiciones a algo que ya existe. Tendemos a pensar, esto surge en virtud de estos factores, y llamamos a esos factores condiciones. Pero si eso mismo no aconteciera, ya no hablaríamos de factores ni de condiciones. Pues, como se dijo, no es lógico pensar en las condiciones de algo que no existe, y lo que ya existe no necesita de condición. ¿Cómo podría haber una causa eficiente en lo que ya existe o en lo que todavía no existe o en ambos? Por tanto, ni hace falta una causa eficiente para lo que ya existe, ni para lo que no existe, ni para ambos. Este mismo argumento se puede aplicar al sustrato material, y como cuando las cosas no surgen, no pueden cesar, entonces no podemos hablar de antecedente causal inmediato. Si habláramos de la realidad en términos de naturaleza propia, entonces no se podría decir, dado esto, surge aquello. Además, el fruto no existe en sus condiciones, ni en cada una de ellas por separado, ni en el conjunto de todas ellas. Ahora bien, si el fruto no está en sus condiciones, ¿cómo podría surgir de ellas? Se dirá que el fruto, que no existe antes del proceso, surge de sus condiciones. Entonces, ¿por qué no decir que el fruto surgirá de lo que no son sus condiciones? Se dice que el efecto lo crean las causas, pero esas causas no se han creado a sí mismas, dependen de otras causas anteriores. Entonces, ¿por qué decir que el efecto lo producen unas causas que no tienen siquiera la capacidad de producirse a sí mismas? De ahí que el efecto no lo constituyan ni las causas ni lo que son las causas. Entonces, podemos decir que no hay efecto, y sin efecto, ¿cómo hablar de causalidad? La forma sensorial no se puede concebir aparte del órgano que la percibe. Tampoco se alcanza a ver dicho órgano al margen de la forma sensorial que percibe. Si existiera una forma sensorial al margen del órgano que la percibe, se seguiría que la forma sensorial carecería de causa, y en ninguna parte hay cosas sin causas. Si aparte de la forma sensorial hubiera un órgano que percibiera en esa forma, entonces habría una causa sin efecto y no hay causa sin efecto. Cuando ya se ha dado la forma sensorial, ¿para qué hablar de una causa para que surja? Y si no existe la forma sensorial, tampoco tiene sentido hablar de una causa para su surgimiento, pero tampoco tiene sentido suponer que esa forma sensorial, que no tiene causa, no existe. Por lo tanto,
¿para qué tratar de distinguir si la forma sensorial es causa o efecto del órgano que la percibe? Decir que la percepción se da debido a una concordancia entre la forma sensorial como causa y la sensación como efecto no tiene sentido. Pero decir que no hay tal concordancia, tampoco. El resto de los componentes de la personalidad, la sensación, el pensamiento o la conciencia, la apercepción, el darse cuenta y las disposiciones o hábitos mentales y todas las demás entidades deberían ser tratadas del mismo modo que la forma sensorial. Si alguien trata de refutar el argumento del que defiende la vacuidad, no refutará nada, simplemente llegará a la misma conclusión propuesta por el que defiende la vacuidad. Si alguien explica algo en términos de vacuidad y otro alega que hay una inconsistencia o falacia, ambos llegarán a la misma conclusión propuesta por el que habla de la vacuidad.